Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 23 al 24. Buenos días a todos. Habiendo tratado ya el tema de la existencia de Dios, hoy nos haremos una pregunta altamente pertinente. ¿Qué tipo de Dios? O de otra forma, si Dios existe, ¿quién es? ¿Cómo es? El ser humano ha sido un ser al que siempre le ha interesado lo espiritual. Tenemos todos un deseo de eternidad, de felicidad, de gloria, de trascendencia. Seamos creyentes, ateos o agnósticos, llevamos eso de fábrica. Queramos o no, todos deseamos la plenitud y la felicidad. Esto, unido a los misterios por desvelar, ha llevado a los seres humanos de todos los tiempos a una búsqueda espiritual. En las culturas antiguas, algunas bien conocidas como la griega o la romana, existía un politeísmo, es decir, adoraban a varios dioses. Muchos eran dioses antropomórficos, es decir, tenían forma y cualidades humanas. También estaban en relación con elementos de la naturaleza, como los astros. Al mismo tiempo, existía también el monoteísmo, culturas que reconocían a un solo Dios. Entre las culturas indígenas, en continentes como América y África, encontramos posiciones cercanas al monoteísmo, donde existe un gran espíritu que gobierna todo. Sin embargo, hubo un monoteísmo que destacó sobre los otros e influyó de forma determinante en la historia de la humanidad. Rodeado de pueblos politeístas que adoraban a varios dioses, el pueblo de Israel adoraba un solo Dios. Para diferenciarse del resto de los pueblos, que llamaban a cada dios por un nombre, Israel evitaba hacer figuras de la divinidad. Incluso tenía mucho cuidado con la forma de referirse a Dios, definiéndolo frecuentemente como aquel que es. Esto se debe a que en una escena del libro del Éxodo, Moisés le pregunta a Dios quién es y recibe la siguiente respuesta: Yo soy el que soy. Yo soy el que soy se diferencia así del dios Venus, de Júpiter, de Osiris, del dios Sol. De esta forma lo supera y trasciende a todos. Los israelitas tenían una gran conciencia de la trascendencia de Dios. Tanto es así que temían ver a Dios, pues pensaban que al instante morirían. En algunos pasajes de la Biblia vemos cómo las grandes figuras del Antiguo Testamento, especialmente Moisés, se tapaban el rostro cuando sentían cercana la presencia de Dios, pues tenían miedo de morir por la intensidad de dicha visión. De esta forma, la fe del pueblo de Israel fue desarrollándose y cambió la historia, de manera que el monoteísmo y la creencia en un único Dios pasaría a ser el tipo de creencia más extendida hasta la actualidad. Las religiones relacionadas con el judaísmo, como el cristianismo y el islam, compartirán esta creencia en un único Dios. Resumiendo, vemos una clara evolución en la humanidad del politeísmo hacia el monoteísmo. Hoy en día
aún continúan existiendo religiones politeístas significativas como el hinduismo, así como ha crecido también significativamente el número de personas que afirman no creer en Dios. Sin embargo, el monoteísmo sigue siendo el tipo de creencia hasta hoy más extendida. De esta forma, podemos concluir que Dios se ha mostrado como aquel que es, aquel que, como decía la lectura inicial, es espíritu y verdad. Esto significa que está más allá de todo, que ultrapasa lo meramente material y que su verdad e inteligencia superan nuestras propias ideas, convicciones y opiniones personales. Aún así, quedan muchas preguntas. ¿Se trata de un Dios personal o lejano a la humanidad y a las personas? ¿Le interesamos? ¿Puede realmente revelarse o comunicarse con nosotros? Lo veremos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.